Reciban un cordial saludo. Mi nombre es Milagro Mata Hidalgo. Les doy la bienvenida al curso de Biología 1. A continuación haré la presentación del capítulo 1 del libro de texto del curso. Este primer capítulo se titula Introducción a la vida sobre la Tierra. Para iniciar, como es un curso de biología, vamos a tratar de definir qué es biología. En griego, biología significa vida, bios significa vida y logos, estudio. Por lo tanto, biología significa el estudio de la vida. Ante esta definición, nos vamos a plantear la pregunta de qué es la vida. Cuando tratamos de definir el término vida, es muy difícil de hacerlo. Ni siquiera en el diccionario de la Real Academia Española existe una definición completa y entendible de el término vida. En realidad vamos a basarnos en lo que definen los biólogos como vida, y es que los biólogos se enmarcan en 6 características. Ellos dicen que los seres que tienen vida van a compartir estas 6 características. No es que cumplen con solo una, sino que van a compartir las 6 características. Entre las características que se mencionan es que los organismos adquieren y usan materiales. Para iniciar voy a solo a nombrarlo, luego lo vamos a ver cada una por separado. La segunda es que los organismos mantienen de manera activa la complejidad organizada. Los organismos son seres vivos complejos y por medio de que reciben energía, esa complejidad se mantiene en forma organizada. Los organismos, por su parte, también perciben y responden a estímulos. Otra de las características es que los organismos crecen. Aunque se traten de organismos unicelulares, los organismos crecen. La quinta es que los organismos se reproducen y la sexta es que los organismos de manera colectiva evolucionan. Luego vamos a definir cada uno de las frases o de las características que he leído. Por su parte, la célula es la unidad básica de la vida. Todas las células, incluso las células más simples, tienen en común 3 características: es la membrana plasmática, presencia de membrana plasmática, presencia de organelas, el citoplasma y el ADN. Como se puede observar en esta ilustración, la membrana plasmática es una capa que rodea la célula y separa el contenido celular de la parte externa. Dentro de las células hay organelas. Las organelas son estructuras con funciones definidas, las cuales se encuentran en el citoplasma. El citoplasma es una solución viscosa, gelatinosa, compuesta también por agua, tiene sales, tiene proteínas, etc. Las células también tienen como característica la presencia de ADN. O sea, el ADN son aquellas moléculas de ácido desoxirribonucleico, que es donde se almacena la información genética. Los seres vivos unicelulares son los más abundantes en nuestro planeta. Sin embargo, las cualidades de los seres vivos se pueden observar mejor en organismos multicelulares. En esta diapositiva podemos observar a la pulga de agua, conocida como Daphnia. Esta pulga de agua, aunque solamente puede alcanzar de longitud más o menos 1 milímetro, esta pulga cuenta con todas las características que les nombré anteriormente que deben cumplir los seres vivos. Esta pulga de agua, aunque mida 1 milímetro, cuenta con las características como de adquirir nutrimentos, porque consume organismos. Podemos ver en la fotografía que posiblemente consume algún tipo de organismo o de planta que fotosintetiza, ya que se nota un color verdoso en sus vísceras.
Tiene ojos y antenas, que les sirve a ellos para responder a estímulos. Tiene un grupo de huevecillos de los cuales saldrán sus crías, o sea, se reproduce. También crecen, ya que a partir de cada uno de esos huevos saldrá y crecerá un individuo por aparte. La primera característica de un ser con vida es que adquieren y usan materiales y energía. ¿Qué quiere decir esto? Los materiales que necesitan se llaman nutrimentos y los pueden adquirir ya sea del agua, del suelo, del aire o de otros seres vivos. Los nutrimentos se intercambian y se reciclan constantemente entre los seres vivos y su entorno no vivo. Como observamos en la ilustración, un perezoso se está alimentando de las hojas de una determinada planta. Ese perezoso necesita la energía necesaria para moverse y para formar moléculas importantes para su organismo. En este caso, la planta captura energía solar directamente y lleva a cabo la fotosíntesis. Y de esta manera elabora el alimento y la energía para su uso. Pero el perezoso, al alimentarse de las hojas, también está aprovechando la energía almacenada en dicha planta. Y continuando con la cadena alimenticia, el organismo que se alimenta de perezosos aprovechará la energía acumulada en el perezoso y así sucesivamente. De esta manera se puede decir que la energía fluye en una vía, en este caso desde el sol a la planta, de la planta al perezoso y del perezoso a otros organismos. En cada caso de pasar de un organismo a otro, se pierde energía en forma de calor, por lo que se dice que en cada paso o en cada eslabón de una cadena alimentaria hay menos energía disponible. Otra de las cualidades que identifican a un ser vivo es que los organismos mantienen de manera activa la complejidad organizada. Las células, para mantenerse con vida, obtienen energía del entorno y la convierten en moléculas necesarias para su supervivencia. De esta forma, aunque se trate de un ser vivo unicelular o si es una parte de un ser vivo multicelular, su organización se destruiría si no cuenta con aportes continuos de energía. Y así sucesivamente se destruirían los niveles siguientes de organización, las poblaciones, las comunidades, los ecosistemas, etc. En esta ilustración se muestran los diferentes niveles de organización de un ser humano, desde una célula muscular, la cual, si funciona adecuadamente, va a llegar a formar el tejido muscular para luego originar órganos y en este caso los músculos y por último el sistema muscular. Para mantener la complejidad organizada de un ser vivo existe el proceso conocido como homeostasis. Los procesos homeostáticos le sirven a los seres vivos para mantener su ambiente interno dentro de los límites requeridos para sostener la vida. En consecuencia, la vida necesita condiciones internas muy precisas, las cuales se mantienen con un gasto continuo de energía. Algunos mecanismos de la homeostasis en las personas incluyen sudar cuando hace calor o refrescarse con agua fría, como se observa al ciclista en la fotografía. Otro ejemplo es que tiritamos cuando hace frío, ya que eso mantiene calientes los músculos y eso genera la energía necesaria para mantener la vida. También otro ejemplo es asolearse cuando hace frío, entre otros. No solamente el ser humano tiene estos mecanismos homeostáticos, los tienen en general los seres vivos. De allí que formen una de las características que comparten los seres vivos. Podemos también ver como ejemplo a una tortuga cuando se asolea, ya que necesita de cierta temperatura para su metabolismo. También lo podemos ver en algún tipo de iguanas o animales que salen a calentarse para poder realizar sus funciones adecuadamente.
Otra característica en común de los seres con vida es que los organismos perciben y responden a los estímulos. Los organismos tienen órganos sensoriales que les permiten detectar y les permiten responder a estímulos externos como la luz, como los sonidos, sustancias químicas, entre otros. Un ejemplo muy fácil de observar es el fenómeno de estiramiento de los tallos de las plantas hacia la fuente de luz, la cual es necesaria para que ella pueda llevar a cabo la fotosíntesis, como lo vemos en la fotografía del lado izquierdo. Acá en la fotografía se ve cómo los tallos se ponen, se tuercen un poco, se curvean un poco o se curvan para poder alcanzar la luz y poder fotosintetizar y poder seguir viviendo. Esto es en la fotografía del lado izquierdo. Otro ejemplo de la respuesta a un estímulo es cuando nos quemamos, por ejemplo, con una plancha muy caliente. Respondemos alejando la mano inmediatamente, ya que eso causa gran dolor. Esos son el tipo de característica en común de los seres vivos donde percibimos y respondemos a los estímulos. Otra de las características para definir la vida es que los organismos crecen. Tomando como ejemplo a la pulga de agua, podemos mencionar que hay crecimiento en estos organismos. Esto porque a pesar de que miden aproximadamente 1 milímetro, ellos inician su etapa como huevecillos pequeños, tal como los vemos en la fotografía que he señalado con una flecha de color naranja. Ese huevecillo se desarrolla y luego pasa a ser un adulto con un tamaño mucho mayor que cuando era un huevecillo, y así lo podemos notar en la fotografía. Podemos ver de que pasa de huevecillo a adulto, entonces eventualmente estará creciendo. Inclusive las bacterias que son unicelulares crecen muchas veces hasta el doble de su tamaño original. Los organismos tienen la capacidad de reproducirse y por ende tienen ADN como molécula de la herencia. La reproducción puede darse de varias formas, como por ejemplo partirse a la mitad, como en el caso de la ilustración de las bacterias mostrado del lado izquierdo. Otros organismos producen semillas, otros esporas, otros huevecillos, otros dan a luz individuos semejantes a sus progenitores, etc. El resultado de los diferentes tipos de reproducción siempre va a ser el mismo: preservar la especie. Cada descendiente va a tener ADN, que será la molécula que transmitirá a su descendencia. La última característica que definen a un ser vivo es que los organismos de manera colectiva evolucionan. ¿Qué es la evolución? La evolución es el cambio en el ADN que ocurre en una población y muy importante a lo largo del tiempo. Y población, vamos a aclarar que es un grupo de un mismo tipo de organismos que se encuentran en un área determinada. Como vimos en esta diapositiva, los organismos van a evolucionar de forma colectiva. Esos cambios en el ADN que suceden a nivel de población se dan a lo largo de muchos años. En realidad, la evolución no solo explica la enorme diversidad de organismos que existe en el planeta, sino también explica las impresionantes semejanzas que existen entre organismos diferentes. Un ejemplo de ella es el enorme parecido del genoma del ser humano con el del chimpancé, lo cual indica que el ser humano y el chimpancé descienden de un ancestro en común. Se ha demostrado que más del 90% de la información genética del chimpancé la comparten con los seres humanos. Se dice que la evolución es el resultado de procesos naturales, específicamente de 3 procesos naturales. El primero de ellos es la diferenciación entre los miembros de una población. La segunda es la herencia de dichas diferencias a la descendencia. Y la tercera es la selección natural.
Estos tres procesos los voy a explicar a continuación con un ejemplo hipotético. Como el primer proceso natural dice que la diferencia entre existen diferencias entre los miembros de una población. Entonces, con este ejemplo hipotético, como mencioné, voy a tratar de incluir esos tres procesos naturales de manera que puedan entender cómo es que la evolución es el resultado de esos procesos naturales. Las mutaciones, dice la diapositiva, son la fuente de diferencias en el ADN. Resulta que si tenemos esa población hipotética de coyotes grises y todos ellos tienen entre su información genética el hecho de aullar, el hecho del aullido que generalmente es para advertir sobre depredadores, también tiene que ver con las etapas de reproducción, también tiene que ver cuando encuentran alimento. En general es una característica que tienen en común estos grupos de lobos grises. Resulta que al tener ellos un tipo de reproducción sexual, tienen mucha variabilidad en su material genético. Entonces, por ahí puede haber alguna mutación o puede presentarse alguna mutación que, por ejemplo, de nuevo recuerdo, es una situación hipotética, nacen algunos descendientes sin poder aullar. Entonces, ese posiblemente, si el entorno no ha cambiado, esa mutación puede llevar a la muerte al lobo o a los lobos que hayan salido así, con esa mutación, porque no van a poder aparearse, porque no van a poder avisar de depredadores, etc. Resulta que puede ser que esas mutaciones sean heredadas, pero se da la condición hipotética de que las condiciones cambiaron en el entorno de esa manada de lobos grises, y es que llegaron algunos depredadores que reconocen la presa, o sea, los lobos, por su aullido. Entonces resulta que si esos lobos aúllan, van a ser más rápidamente captados por los depredadores y pueden llegar a ser depredados hasta llegar a la extinción. Pero resulta que dentro de esa manada existe una mutación de los lobos mudos, o sea, esos lobos que no podían aullar, que posiblemente a lo largo de muchísimos años podrían haber desaparecido porque no se presentó el problema con los depredadores. Pero ante ese cambio, a través de muchos años de la presencia de depredadores que se acercan guiados por los aullidos, resulta que los lobos que no se comunican mediante aullidos pueden sobrevivir mejor. Entonces, lo que sucede es que la selección natural va a ejercer presión sobre los lobos que sí aúllan, porque van a ser detectados por los depredadores. Entonces van a tener mejor adaptación los lobos que no aúllan, porque no van a ser encontrados por los depredadores. Entonces, esa mutación van a empezar a ser heredadas y van a ayudar a los individuos a sobrevivir y sobre todo a reproducirse. Entonces resulta que a través de muchos años esa característica más bien favoreció, ya que se pudieron adaptar a ese entorno lleno de depredadores que eran llamados por los aullidos, pero ahora los lobos al no aullar, entonces eso va a ser una característica adaptativa que les va a ayudar a sobrevivir y a reproducirse. Repito, con este ejemplo hipotético de la manada de lobos, estoy tratando de ubicar en el contexto de la evolución y el resultado de procesos naturales. El proceso de diferenciación que existe entre los miembros de una población, mencioné las diferencias genéticas que pueden darse en una población de esos lobos grises, la herencia de dichas diferencias a la descendencia y la selección natural que va a
favorecer al mejor adaptado a ese entorno, repitiendo al mejor adaptado al entorno donde los lobos ya eran depredados al hacer los aullidos, al provocar aullidos. Entonces, en el caso de los lobos mudos, estos no eran depredados, pudieron sobrevivir y reproducirse mejor. Ahora, hay un planteamiento en este capítulo que es cómo estudian la vida los científicos. La biología como tal toma en cuenta muchas áreas de investigación que requieren de la especialización. La biología en su quehacer científico incluye muchas disciplinas tales como anatomía, fisiología, botánica, zoología, micología, ecología, genética, histología, microbiología, entre muchas otras. Además, para llevar a cabo investigación científica es necesario estudiar la vida en sus diferentes niveles. Como lo muestra este cuadro, la vida es posible estudiarla en diferentes niveles. Los que se dedican a la investigación biológica llevan a cabo sus investigaciones casi que en todos los niveles, por ejemplo, desde el nivel de las moléculas biológicas como el ADN, hasta incluso llegar a tomar en cuenta la biosfera, que es la que incluye la porción del planeta habitada por seres vivos y por componentes no vivos. En este cuadro es interesante ver los diferentes niveles de organización biológica que se deben tomar en cuenta. La base se inicia con los átomos y las moléculas, las cuales generan los componentes fundamentales para la vida de las células, y así sucesivamente va subiendo el nivel de complejidad a tejidos, a órganos, a sistemas, a organismos multicelulares, poblaciones, especies, comunidades, ecosistemas, culminando con la biosfera. Para estudiar mejor los organismos, los biólogos los clasifican con base en sus relaciones evolutivas y los colocan en tres grandes dominios. Como podemos observar en este árbol filogenético, existe un ancestro en común y de allí se ramifican los diferentes grupos. El de la izquierda de color morado son las bacterias, compartiendo también un ancestro con las arqueas. Las bacterias y las arqueas son dos grupos que se caracterizan y se les llaman organismos procariontes. Vamos a ver en las próximas diapositivas más en detalle estos términos. Del lado derecho tenemos al dominio eucaria, que significa que tienen los organismos son eucariontes. En este grupo es donde se encuentran los reinos de los animales, el reino de los hongos, el de las plantas y el de los protistas. Los dominios bacterias y arqueas se diferencian del dominio eucaria por el tipo de células presentes. Tanto en bacterias como en arqueas las células son procariotas o procariontes. Las células procariotas son muy pequeñas, son poco complejas, no tienen un núcleo delimitado por una membrana ni ninguna otra organela rodeada con membranas. Y es muy importante resaltar aquí que aunque los miembros de estos dos dominios son microscópicos, o sea, no se ven a simple vista, son las formas de vida más abundantes sobre el planeta. A pesar de ser células tan pequeñas, tan poco complejas, son las formas de vida que abundan más sobre el planeta. El tercer dominio, llamado eucaria, se caracteriza porque sus miembros tienen células eucariotas o eucariontes. Vemos la diferencia con relación a la célula anterior procariota, muy sencilla, muy pequeña, con organelas muy simples y no están delimitadas por membranas. Por su parte, las células eucariotas son más grandes, son más complejas, que las procariotas, tienen un núcleo bien definido. Podemos ver la ilustración cómo tienen una gran cantidad de organelas definidas y mantenidas dentro de una membrana.
Tienen organelas también delimitadas por un sistema membranoso y que cumplen funciones muy específicas. Con relación a la cantidad de células presentes en cada uno de los tres dominios, tanto el dominio de las arqueas como el de las bacterias están formados por organismos, en su total mayoría casi, por organismos unicelulares, o sea, de una sola célula. Algunas de estas células pueden formar colonias, como en especies de cadenas, o bien también biopelículas, como por ejemplo las bacterias, pero siguen funcionando a nivel individual, o sea, son células individuales. En la diapositiva podemos ver una fotografía al microscopio de una arquea y una bacteria. En realidad son organismos muy similares. La diferencia casi que radica en los componentes de sus membranas o de sus paredes celulares. Los miembros que forman el dominio eucaria son principalmente multicelulares. Digo principalmente multicelulares porque algunos de los que pertenecen al reino protista son unicelulares. Esto se da también en algunos hongos, como lo son las levaduras, que a pesar de ser del dominio eucaria, son unicelulares. Las algas, por ejemplo, pertenecen al reino de los protistas, los hongos al reino fungi y luego los reinos más conocidos, que es el reino de las plantas y de los animales. Existe una forma universal de llamar o de nombrar a los organismos, es lo que se conoce como sistema binomial. Binomial significa que tiene dos nombres. Esos dos nombres corresponden a jerarquías taxonómicas. Por ejemplo, el primer nombre corresponde al género. El género es un grupo de especies estrechamente relacionadas. El segundo nombre es la especie, que son los miembros de poblaciones que se reproducen o pueden reproducirse entre sí. Volviendo al famoso ejemplo de la pulga, vemos que el nombre científico, ese binomio, esa forma universal de llamar o nombrar los organismos de la pulga es Daphnia longispina. La primera letra del nombre del género se escribe con mayúscula, siempre con mayúscula. El nombre de la especie se escribe con minúscula y debe ser puesta la letra en itálica para sacarla de los textos, que no sea igual a un texto seguido, sino que es para reconocer mejor el nombre científico. Se escribe en itálica la primera letra del género con mayúscula y el resto con minúscula. Acá vemos el ejemplo de la pulga Daphnia longispina. Generalmente los nombres se le ponen a los organismos más que todo basados en su morfología. Aquí Daphnia se llama longispina porque tiene una espina larga que podemos ver en la parte de atrás de su cuerpo. El último tema de este capítulo, que es bastante sencillo, es ¿qué es la ciencia? De acuerdo con el libro de texto, la ciencia es la investigación sistemática utilizando la observación y la experimentación de todos los aspectos físicos del universo. Aquí se empieza a tomar en cuenta mucho la investigación sistemática, o sea, la investigación sigue un método, utiliza pasos muy ordenados que llevan hasta la experimentación y llegan hasta el establecimiento de teorías o de leyes basados en eventos naturales. La ciencia está basada en tres principios generales. El primero de ellos es que todos los eventos pueden rastrearse hasta causas naturales. Esto quiere decir que la ciencia no puede establecer hechos basados en causas sobrenaturales, como sí sucedía en la antigüedad. Por ejemplo, menciona el libro que los griegos antiguos aseguraban que, por ejemplo, los relámpagos eran armas lanzadas por un dios, por el dios Zeus,
Hoy día la ciencia asegura y puede demostrarse que los relámpagos son descargas eléctricas que tienen su origen en la parte alta del planeta y que se dan por X razones. Y hay una manera de poderlo asegurar. El segundo principio es que las leyes naturales no cambian con el paso del tiempo o la distancia. Un ejemplo de ello es la fuerza de gravedad. La fuerza de gravedad es un hecho que se aplica hace 100 años, hace 1000 años y en cualquier parte del planeta, por lejano que sea. Entonces, las leyes naturales se aplican en todo tiempo y lugar. El ejemplo es la gravedad. Y el tercer principio es que los hallazgos científicos son totalmente independientes de valores subjetivos. Están al margen de creencias de cualquier tipo. O sea, esto significa que todo lo que se investiga tiene su fundamento sobre valores totalmente independientes de la subjetividad. Como herramienta para la investigación científica se utiliza el método científico. El método científico, como vemos en la ilustración, consta de 6 elementos. Observación, pregunta, hipótesis, predicción, experimento y conclusión. Acá es importante mencionar y recordarle que en realidad aplicamos el método científico casi que desde que aprendemos a hablar. Cuando vemos un fenómeno desde pequeños empezamos a preguntar por qué. Observamos algo y nos preguntamos por qué. Entonces, en su momento proponemos algún tipo de respuesta o hacemos una predicción que se puede estar dando X situación y podemos incluso a veces hasta ir a observar, hacer eso es experimentar y luego podemos llegar a una conclusión. Entonces, toda investigación científica inicia con la observación. Esa observación conduce a una pregunta. Luego de investigar o de estudiar en detalle con investigaciones anteriores, hablar con colegas, el investigador se plantea una o más hipótesis. Las hipótesis es como una especie de propuesta de cómo explicar el problema tomando en cuenta la evidencia que se tiene disponible. Para que la hipótesis sirva, esta debe llevar a una predicción. La predicción se pone a prueba por medio de observaciones, las cuales son diseñadas y controladas adecuadamente. Y esta parte es el experimento. Luego los experimentos producen resultados que apoyan o descartan la hipótesis propuesta y esto permite al investigador llegar a una conclusión. Para que la conclusión sea válida o las conclusiones que vamos a publicar, el experimento y los resultados, y esto es muy importante en la investigación, el experimento y los resultados deben ser repetibles, no solo por el mismo investigador, sino por otros investigadores. El ejemplo del libro habla de manera muy sencilla de la aplicación del método científico ante una situación de la vida diaria. Vemos que la observación es que la persona se levantó, se alistó para ir al trabajo y el auto no enciende. Llega el auto y no enciende, entonces inmediatamente la persona se pregunta ¿por qué no encendió? Esa es ya la pregunta. Entonces se plantea una hipótesis. Posiblemente no enciende porque le falló la batería. Y predice que si esta hipótesis es correcta, el auto debería encender si le cambian la batería. Ahí ya está proponiendo un experimento y cambia la batería. Si el auto no encendió, se propone una nueva hipótesis porque se descarta la que tiene. Y si el auto enciende, llega a la conclusión de que valida la hipótesis de que tenía la batería descompuesta. Esto es de una forma muy simple explicar cómo se puede
aplicar el método científico incluso a situaciones de la vida cotidiana. Durante la investigación científica se deben establecer experimentos controlados, donde es necesario establecer dos tipos de situaciones, al menos dos tipos de situaciones. La primera situación es la situación de referencia o es la situación control, que es en la que todos los posibles factores se mantienen constantes. O sea, si yo observé determinado fenómeno, cuando voy a hacer el experimento, la investigación, voy a mantener una de mis situaciones, va a ser mantener esas mismas condiciones, esa va a ser mi control. La segunda situación es la de las variables. Aquí es donde se manipula y se pone a prueba la hipótesis de que la variable es la causa de la observación, esto a partir de la cual se inició la investigación. Como mencioné en la diapositiva anterior, los experimentos científicos deben poder repetirse, ya sea por el mismo investigador como por otros. Debido a esto es que el investigador hace muchas repeticiones de un experimento, tanto de situaciones control como de situaciones variables. Los datos muchas veces se analizan mediante modelos matemáticos, de ahí que sean necesarias las repeticiones. La estadística y los modelos matemáticos nos ayudan a interpretar y a obtener conclusiones sobre nuestras investigaciones. El último punto, que es de suma importancia, es que las investigaciones científicas deben publicarse, especialmente en revistas, en libros que sean de circulación regional a mundial. No se hace nada con hacer valiosas investigaciones científicas y aportes si estos no son dados a conocer, no son, eh, no son puestos a disposición de otros investigadores. En esta diapositiva vemos la aplicación del método científico donde se pueden analizar las dos situaciones que hablé, la situación control y una situación variable. Acá es en este experimento un italiano de apellido Rey, en el siglo creo que 17 a 18, él observaba que salían algunas larvas en la carne que quedaba expuesta al ambiente. Entonces él se preguntaba, él hizo esa observación que aparecían gusanos en la carne. Entonces él se hizo la pregunta que de dónde provenían los gusanos que estaban sobre la carne. Y él entonces propuso una hipótesis, que las moscas son las que producen los gusanos. Entonces predijo que si la hipótesis es correcta, entonces apartar las moscas de la carne podría servir para que no salieran los gusanos. Entonces puso dos situaciones, una control, la carne expuesta como estaba cuando hizo la observación, y una variable donde le puso a uno una tapa con una especie de tela, de manera que no entraran las moscas. Entonces él a partir de allí hizo sus diferentes observaciones durante ese experimento y llegó a la conclusión de que su hipótesis era correcta, que en la carne que quedaba expuesta las moscas llegaban y ponían sus huevecillos y de allí salían los gusanos, mientras que la carne que estuvo tapada con una manta o con un tipo de material no tenía gusanos. Entonces, eso es una forma en la que también este investigador logró descartar por completo la teoría de la generación espontánea, que era la que prevalecía en ese entonces cuando él propuso y publicó esta investigación. Las teorías científicas en realidad son explicaciones generales y confiables, digamos, sobre fenómenos naturales importantes que se desarrollaron por medio de observaciones y experimentos. Se dice que la mejor forma de definir o más bien describir una teoría científica es la de llamarla ley natural.
Esto porque se deriva del estudio de la naturaleza, lo cual nunca ha sido refutada mediante investigaciones científicas. Entre estas teorías se puede mencionar la teoría atómica, la teoría celular, la teoría de la evolución, entre otras. La investigación científica pone a prueba constantemente tanto a los investigadores como a las teorías que publican. Las teorías científicas se obtienen por medio de un razonamiento inductivo. Esto es crear una generalización con base en muchas observaciones que la respaldan y ninguna que la contradiga. Tomando como ejemplo la teoría celular, esta se elaboró partiendo de que todos los organismos que tienen vida están formados por una o más células. Entonces, algo que no tenga células no es un ser vivo. Cuando se formula una teoría científica, esta puede servir para respaldar el razonamiento deductivo. Siguiendo con la teoría celular, si por ejemplo se descubre un ser que reúne todas las características de ser vivo, este investigador puede deducir confiadamente que dicho ser o entidad estará formado por células. Esto es el razonamiento deductivo. En este último subtema es bastante interesante mencionar que solamente el ser humano es el que hace investigación científica, por lo tanto, la investigación puede incluir errores en metodologías, en montaje de pruebas, etc. Sin embargo, se puede dar el caso que a partir de un error se puede obtener un resultado importante para la investigación. Debido a esto es que la diapositiva tiene el rótulo que es también copia textual del libro, donde dice que la ciencia es una labor humana. Uno de los ejemplos más comentados es el del investigador escocés Alexander Fleming, que fue un especialista en bacterias, quien por el año 1928 pasó de tener un cultivo de bacterias contaminado a obtener uno de los más importantes avances médicos de la historia, que fue la invención de la penicilina. Para un investigador, sobre todo laboratorista, el hecho de que los cultivos se le contaminen es reprochable, ya que esto en realidad denota malas técnicas de manejo de técnicas de laboratorio, errores en la manipulación de los medios de cultivo, entre muchas otras otras situaciones. Alexander Fleming encontró sus cultivos de bacterias contaminados por hongos tipo moho, pero, contrario a desecharlos, se puso a observar detenidamente y encontró que habían zonas donde estaba ese moho y que allí formaban un halo que se conoce como halo de inhibición. Cerca de ese moho no se desarrollaban las bacterias. Entonces lo que hizo Alexander Fleming fue estudiar qué tipo de sustancia tenía ese moho que no permitía crecer a las bacterias. El moho se conoce con el nombre de penicillium, de allí que Alexander Fleming bautizara su descubrimiento como la penicilina. La penicilina se convirtió en uno de los antibióticos más famosos que salvó millones de vidas en su momento y surgió como un error, entre comillas, de una mala manipulación de los cultivos de bacterias en el laboratorio de Alexander Fleming. Muchas gracias por la atención prestada. Si tiene consultas sobre los temas tratados en este capítulo, use el foro de dudas disponible en la plataforma o también el espacio dedicado a las videotutorías a través de la plataforma Teams.